Entonces, supongamos que esta célula se diferenció en linfocitos B. Los linfocitos B, interesantemente, a diferencia de los linfocitos T, ellos no solamente nacen en la médula ósea, sino que en muchos casos, estos linfocitos B permanecen toda su vida dentro de la médula ósea. Interesante. Es como si un muchacho o una muchacha crece en la casa, de repente de los abuelos, no quiere irse a la casa de los papás porque ahí dentro la pasa mal, y no quiere irse. Termina graduándose de médico, pero no quiere abandonar la casa. Siguen pasando los años, empieza ya a tener 25 años, 30 años, no se casa tampoco, sigue estando en su casa. Finalmente se casa y termina toda la familia viviendo en la misma casa. Entonces, más o menos los linfocitos B tienen esa peculiaridad, son muy querendones, muy de casa. Entonces, nacen por lo general en médula ósea y muchas veces, muchos de ellos, el resto de su vida la pasan en médula ósea. Pero algunos deciden dejar casa. Entonces migran a través de los vasos linfáticos o de los vasos sanguíneos, migran hacia la circulación. Entonces, en ese trance ya maduro, una vez que ha madurado en la médula ósea, ya maduro, es decir, que adquieren ya su receptor PCR, pueden ingresar por circulación a todos los órganos linfóides secundarios y encontrar antígenos que conecte con ese receptor. ¿Qué pasa con los linfocitos T? Los linfocitos T no son de casa. Ellos definitivamente no quieren quedarse en la casa. Ellos una vez que empiezan a diferenciarse, ellos salen a la circulación sí o sí. Otros estímulos hacen que estos linfocitos abandonen la médula ósea muy rápidamente y entren a circulación. Y algunos de ellos, por la circulación, llegarán al timo. Y solamente aquellos que lleguen al timo de forma casi fortuita, aleatoria, solamente esos linfocitos al final terminarán madurando, adquiriendo el TCR. Solamente entonces los linfocitos que pasen por timo adquirirán el TCR. Aquellos linfocitos que por razones al azar no llegan al timo jamás obtendrán el TCR. Y los linfocitos que adquieren el TCR en el timo se llaman linfocitos graduados, linfocitos expertos, los especialistas. Por eso es que muchas veces, en forma sarcástica, los inmunólogos hemos llamado al timo la universidad química, donde los linfocitos reciben educación química. Los vamos a convertir en linfocitos T, hasta que adquieran ese receptor de linfocitos T. Y lo que no adquieran el receptor, los eliminaremos. Pero no saldrán de la universidad sin ese receptor. O lo adquieren o no lo adquieren. Las cosas son muy drásticas ahí en ese punto, ¿no? Acá en UPCB tenemos la trica para eso, y más o menos se asemejaría a aquello, ¿no? Muy bien. Entonces, estos linfocitos que sí entran al timo, finalmente terminan madurando en el timo, donde adquieren sus TCR y luego entran a la circulación linfática o sanguínea y a través de ella ingresan a los órganos linfóides secundarios, donde encontrarán a las APC que los activen, o donde encontrarán a los antígenos que las activen, ¿no? Porque las APC, recuerden, ellas van a correr hacia los órganos linfáticos, los vasos, van a correr a los órganos linfóides secundarios para activar a T y a B. Entonces aquí se van a encontrar las APC. Entonces estos linfocitos maduros pueden entrar y encontrar las APC justamente en estos órganos. Bien. Veamos la educación química. Esta bola, este círculo, representa el timo. Esta parte más morada representa la corteza del timo. Y esta parte más rosadita representa la médula del timo. Todas las células que entran al timo empiezan a ingresar a través de la corteza de ese órgano. Entonces, acá tenemos los linfocitos que vienen de médula ósea, como en el caso de los niños que están dentro de la mamá en el hígado fetal. Son linfocitos inmaduros. O sea, en la médula ósea se han transformado en jóvenes, han pasado su niñez, han sido bebés obviamente, han pasado su niñez y ya son jóvenes y están listos para abandonar la casa y empezar sus estudios superiores. Entonces son los linfocitos inmaduros. Estos linfocitos inmaduros no expresan moléculas ni CD4, ni CD8, ni TCR en la superficie de su membrana. Están desnudos. Así les llaman los inmunólogos. Linfocitos desnudos. También le dicen linfocitos Nair algunas veces. Bien, estos linfocitos ingresan a la corteza del timo
Y una vez que empiezan a ingresar a la corteza del timo, se empiezan a encontrar con las células del timo. Y en el timo existen un montón de células que le llaman células nodrizas. Y esas células del timo, que pueden ser propias del tejido timo, también pueden expresar moléculas propias en sus membranas y que los linfocitos deben empezar a reconocer esas moléculas. O sea, la primera educación que tienen estos linfocitos que vienen de la parte externa es que empiezan a entrar en contacto con moléculas de células propias del cuerpo. Y ahí empieza su educación. Es como si ustedes empezaran a tomar los primeros cursos de anatomía y empiezan a entender cómo es el cuerpo humano. Tiene cabeza, que tiene pelo, o sea, las cosas más gruesas, ¿verdad? Es bípedo, habla, tiene orejas. Entonces ahí empieza a reconocer, en este caso, las moléculas de las células normales. Otras células nodrizas se van a ir encargando de decirle qué moléculas son importantes, como por ejemplo las moléculas de histocompatibilidad, porque ellos al final de su vida tendrán que reconocer moléculas de histocompatibilidad. Y para eso se encargan justamente muchas células, que son, muchas de ellas, células dendríticas o macrófagos que han entrado al timo y que ya han encontrado antígenos y que pueden presentar esos antígenos a los linfocitos. Recuerden que al nivel de la inmunología, para poder mantener la biostasis, una célula vieja, o sea, una célula senescente, que ya está vieja, que ya no tiene nada más que hacer, que ya cumplió todo su ciclo de vida, se muere y termina quedando un poco de basura ahí en el medio de la calle. Entonces luego vienen las células macrofágicas, o las células fagocíticas en general, o dendríticas o macrófagos, y recogen esa célula vieja y se la comen. Y luego recuperan esas moléculas y esas células pueden haber llegado al timo. O sea, estaríamos frente a células que pueden estar presentando a los linfocitos también moléculas propias de células ya viejas que se han muerto, pero que no son moléculas extrañas, sino que son propias. Es un poco como enseñar anatomía encontrando a un vago que fue atropellado y que nadie lo recoge del amor y finalmente termina en la facultad de medicina, ¿no es cierto? Algo así, ¿no? Y gracias a eso, todos ustedes pueden aprender un poco de anatomía. Muy bien. Entonces estos linfocitos empiezan sus primeras clases. Sus primeras clases para ellos los obliga a ir madurando. Y dentro de su madurez ellos van tomando diferentes cursos. Un curso que lo obliga a expresar las moléculas CD4 en su membrana, a expresar las moléculas CD8 en simultáneo y a expresar la molécula de TCR simultáneamente. Entonces ya fíjense que al haber entrado sin nada y ahora tiene varias moléculas nuevas, él todavía no se define, no se sabe si va a ser helper o colaborador, si va a ser citotóxico o si finalmente va a poder reconocer antígenos como el TCR que ya tiene. Y aquí la mayoría de los linfocitos han tenido un tipo de TCR muy especial, llamado TCR alfa-beta. El TCR alfa-beta es el TCR de la mayoría de los linfocitos que tiene el cuerpo humano. Sin embargo, hay otros linfocitos que adquieren otro tipo de TCR, los gamma-delta. Es obvio que este tipo de TCR reconoce un tipo de antígeno y este otro TCR reconoce otro tipo de antígeno. Sin embargo, hay otro grupo de linfocitos que no le interesan los cursos de CD4 ni de CD8 y finalmente él no adquiere esa molécula. Solamente se queda con el curso de TCR gamma-delta. Bien, hasta acá están estos dos grupos de linfocitos listos para su último examen. El examen final lo tienen justamente cuando ellos empiezan a atravesar la médula. En la médula empieza la selección final. Los exámenes finales, los exámenes parciales. Hay un examen parcial y hay un examen final. El examen parcial se llama selección positiva y el examen final, selección negativa. Es obvio que en la selección negativa hay pura sangre. En la selección positiva todavía sobreviven algunos. Los que pasen la selección positiva entrarán al examen final. Entonces, ¿cuál es el examen inicial? Muy bien. ¿En qué consiste la selección positiva? En la selección positiva, los linfocitos T deben ser capaces de reconocer con su TCR, su CD4, su CD8, la molécula de histocompatibilidad. Aquel linfocito que no sea capaz de reconocer la molécula de histocompatibilidad está eliminado por apoptosis en ese momento, en ese instante, en ese asiento, de esa aula, de ese salón. Jamás saldrá. Entonces, si pasan a esa... Porque recuerden, ellos siempre van a reconocer antígenos asociados a moléculas de histocompatibilidad. O sea, que tienen que aprender sí o sí a reconocer la molécula de histocompatibilidad.
primer examen, lo más importante. En el segundo examen, en la evaluación negativa, ellos deben aprender una sola cosa principal. Aprender que cuando un antígeno propio está pegado a una molécula de histocompatibilidad, yo debo reconocer, o sea, el linfocito debe reconocerlo, pero no activarse contra ese antígeno. ¿Entienden? O sea, repito, en la selección negativa, ellos deben aprender a reconocer a la molécula de histocompatibilidad que está asociada a un antígeno propio, pero no a reaccionar contra esa molécula. ¿Por qué? Porque todo el tiempo durante las primeras clases aprendieron a reconocer moléculas propias. Y las células nodrizas le dijeron, esta cabecita es de humano, esta orejita es de humano, este corazoncito es de humano. Tú no debes atacar ni destruir estas cositas. ¿Okay? Entonces, obviamente, aquí aprendió a reconocer las moléculas propias. Entonces, es obvio que si al final del examen te ponen un acertijo, que te ponen una cabeza humana y tú dices, cabeza, 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 y te vuelves un sacador de cabeza, un asesino en serie de cabeza, estás mal, pues, ¿no? Por eso es que sí, reconozco que esa es una cabeza humana, pero esa yo la tengo que respetar, a esa no le quito del cuello, esa se mantiene ahí, me trato de curarla, ¿no? Esa es la idea, bueno, ok. Esa es la famosa selección negativa, y ahí caen todos. Ahí el grueso del linfocito cae. Y solamente menos del 5% de todos los que ingresaron se pueden graduar. Si los linfocitos pasan esa prueba, ellos deciden finalmente. Ya son linfocitos helper que tienen la molécula CD4 y que pueden ser capaces de reconocer moléculas de histocompatibilidad clase 2 y además asociado a antígenos. Si deciden optar por la molécula CD8, ellos se convierten en linfocitos T citotóxicos que tienen su receptor. Y con esta molécula CD8 pueden reconocer moléculas de histocompatibilidad tipo 1. Y finalmente se gradúan como linfocitos colaboradores maduros, porque tienen su TCR, o linfocitos citotóxicos maduros, porque también tienen su TCR. Y así salen a la circulación. Es obvio que cuando nos enfrentamos a enfermedades autoinmunes, es porque algún linfocito que no aprendió las lecciones se escapó del sistema y se convirtió en un asesino en serie, ¿no? O sea, es obvio, y nos crea un problema de autoinmunidad, pero eso no pasa con frecuencia, porque hay un examen estricto. ¿Qué pasa con el otro grupo de sector que no querían ni colaborar ni ser citotóxicos? Interesantemente todavía no sabemos, los científicos, no hay evidencia de que sí se recibe o no selección. Lo que sí sabemos es que disminuye la población al final, lo que indicaría que sí hay una selección también. Y se supone que debería ser parecida a la selección positiva y negativa, pero no hay todavía evidencias claras de eso. Lo que sí se sabe es que estos linfocitos salen a la circulación después de pasar por el timo como linfocitos maduros que tienen un TCR. Y que con ese TCR son capaces de reconocer otro tipo de antígeno. Los linfocitos T que tienen TCR gamma delta, alfa beta, pueden reconocer antígenos proteicos, pero estos linfocitos que tienen el otro TCR pueden reconocer otro tipo de antígenos, como por ejemplo los antígenos proteína y lípidos o lipoproteínas. Y acá hay varios linfocitos que, aparte de los gamma delta, que son los linfocitos K, N o los linfocitos NKT, linfocitos natural killer T, porque los linfocitos natural killer también son linfocitos, solamente que ellos no tienen TCR, lo que significa que ellos no pasan por la educación química. Pero en cambio existe otro tipo de linfocitos que sí tienen TCR, los linfocitos NKT, que pasan por acá y se cree que tienen que tener una educación parecida a estos de acá. Un poco menos estricta o quizás más estricta, porque en realidad están en menos proporción en el cuerpo humano. Pero todavía no se sabe mucho de ello. Y este es el nuevo nombre que le dan ahora a los TCR. Al TCR alfa beta le llaman ahora TCR tipo 2 y al TCR gamma delta le llaman ahora TCR tipo 1. Y ahora hay que aprender estas nuevas nomenclaturas. Bien.